Hola amigos, en este tutorial les explicaré cómo hacer hipervínculos dinámicos. La función hipervínculo opera igual que el botón que lleva el mismo nombre, que encontraremos en la pestaña Insertar. Pero podríamos decir que es más poderosa. ¿Por qué? Porque permite crear enlaces dinámicos dentro de nuestra plantilla. Y por dinámico me refiero a que el hipervínculo cambia en base al valor de una celda. Vamos a ver cómo hacemos para construir enlaces que nos permitan que al seleccionar el mes me redirija al detalle de ese valor en la hoja erogaciones y al seleccionar la sucursal me redirija al detalle del valor de esa sucursal. Empecemos por el ejemplo más sencillo, que es ver cómo se construye esta función. En este archivo de gastos quiero un enlace que me lleve a la hoja donde contiene la información de las sucursales, es decir, aquí. Llamemos a la función. Como verán, tiene dos argumentos. El primer argumento tiene que ver con la ubicación del vínculo, que es determinar la ruta donde queremos dirigir al usuario. Y el segundo argumento es el nombre descriptivo, que es el nombre que va a aparecer en la plantilla. En la ubicación debo decirle que busque en este archivo llamado gastos-tutorial, pero para referirme al archivo debo escribirlo entre comillas y luego corchetes el nombre junto con la extensión. ¿Cómo sé el nombre completo de este archivo y su extensión? Vamos a frenar un poco aquí, vamos a ir a la pestaña Archivo, vamos a elegir Abrir y nos vamos a posicionar sobre el archivo en el cual estamos trabajando. Aquí va a aparecer el nombre y su extensión. Eso es lo que debemos escribir en la ruta. Entonces, de nuevo, llamemos a la función hipervínculo y vamos a escribir entre comillas y corchetes el nombre del archivo, gastos-tutorial.xlsx, cierro corchetes y cierro comillas. Vamos a oprimir el botón ampersand de nuestro teclado para concatenar y yo quiero que el usuario se dirija a información y por ejemplo que aparezca acá en la celda B2. Fíjense que aparece el nombre de la hoja y la celda. Esto debemos escribirlo entre comillas para que tome bien la ruta. Para eso nos vamos a posicionar sobre la barra de fórmulas y vamos a agregarle las comillas. Por último debemos especificar el segundo argumento, que será el nombre descriptivo. Vamos a escribir información de sucursales. Cierro comillas y cierro paréntesis. Oprimo Enter y ya creamos el hipervínculo. Fíjense que toma un color azul y está subrayado. Al hacer clic nos va a llevar directamente a la hoja Información y precisamente a la celda B2. Hicimos este ejemplo para entender cómo son los argumentos de la función. Este hipervínculo lo pueden hacer con el botón de menú, ya que es un enlace estático, no depende del valor de la celda. Empecemos a ver ahora cómo funcionan los hipervínculos dinámicos. Como les mostré al principio, lo que deseo hacer es que al seleccionar el mes aquí, además del valor automático que me arroja aquí, que hice con un buscar B, quiero que me deje ir al detalle del número con un hipervínculo. Para eso utilizaremos dos funciones, hipervínculo y coincidir. Llamemos a la función hipervínculo. Debemos escribir el nombre del archivo, pero en lugar de eso podremos reemplazarlo con el numeral entre comillas, ya que Excel entiende que la referencia es a este mismo archivo que tenemos abierto. Por lo tanto, escribimos entre comillas numeral y luego vamos a concatenar con el nombre de la hoja. El nombre de la hoja debe ser la de erogaciones. Entonces, escribimos entre comillas erogaciones, sin olvidarnos del signo de admiración para decirle a Excel que se trata de la hoja, y le vamos a especificar la columna D, que es la columna de totales. Como verán, solo escribí la columna D, pero no le especifiqué ninguna fila. Esto es así porque la fila de búsqueda dependerá del mes que elija en la lista reflejada en la celda B5, por lo cual cambiará de acuerdo al mes que yo seleccione. Vamos a cerrar comillas aquí
y para obtener el número de fila llamaremos a la función coincidir. Entonces primero concateno y llamo a la función coincidir. La función coincidir me va a buscar el valor que yo le diga en un rango de celdas y me devolverá la posición en la que se encuentra en ese rango. Por ejemplo, en este caso buscará junio 2016 en el rango de erogaciones, aquí, donde le vamos a decir que la coincidencia sea exacta, por eso escribimos 0. Y lo que va a devolver esta función es la posición en la que se encuentra junio 2016, que será la posición 6. Perfecto, entonces lo que nos falta es el último argumento de la función hipervínculo, que va a ser el nombre descriptivo, y vamos a escribir entre comillas, ver información aquí. Cierro comillas y cierro paréntesis. Oprimo Enter y ya lo tenemos listo. Ahora probémoslo. Hacemos clic en el hipervínculo y fíjense que aún no nos ubica en la posición correspondiente. ¿Y eso por qué es? Porque la fórmula está contando 6 filas hacia abajo a partir de la celda C1, donde tenemos 2 filas en blanco y una fila adicional para títulos. Por lo tanto, debemos agregar 3 filas a la función coincidir para que se desplace en el rango de datos correspondiente. Simplemente vamos a volver a la función y aquí, luego de cerrado el paréntesis, vamos a sumarle 3 filas. Oprimo Enter y ahora sí, vamos a probarlo. Debería llevarnos al total de erogaciones de junio 2016 y ahí está. Vamos a probarlo con otro mes, por ejemplo septiembre. Vamos ahí y nos lleva a ese número. Ahora, ¿y si quisiera también que me arrojara el valor por sucursal? O sea, que debería ir a la información de detalle. Y si quisiera también que me arrojara el valor por sucursal, es decir, que vaya a la hoja detalle, por ejemplo, busque el mes de septiembre y me ubique el hipervínculo en la sucursal C, para después al lado ver el detalle con el cual se compone ese gasto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí vamos a combinar la función hipervínculo con coincidir y la función dirección. Presten mucha atención. La función dirección nos servirá para obtener la dirección de la celda proporcionándole los números de fila y columna. Por ejemplo, si yo quiero saber la dirección cuya fila es 1 y la columna es 2, y cierro paréntesis, fíjense que si lo hacemos manualmente, fila 1, columna 2 debería volver como dirección B1. Oprimo Enter y ahí está la combinación de columnas y filas. Ahora bien, vamos a construir el hipervínculo. Llamamos a la función hipervínculo. Hacemos referencia a este mismo archivo con el numeral. Luego concatenamos con el nombre de la hoja, que sería detalle, y el signo de exclamación. Y en este caso vamos a concatenar con la función dirección. Entonces, escribimos dirección, que nos va a pedir 2 argumentos obligatorios, la de la fila y la de la columna. La información de fila la voy a obtener con la función coincidir. Le digo entonces que me busque el valor septiembre en la matriz de aquí con la coincidencia exacta. Acuérdense que siempre cuenta desde la primera celda, por lo tanto deberíamos agregarle 1, 2 filas. Ahí está. Y luego el argumento de columna lo vamos también a obtener con otra función coincidir. Pero esta vez el valor buscado va a ser el nombre de la sucursal, que va a buscar en este rango que llega hasta aquí. No es necesario ir hasta el final. La coincidencia debe ser exacta y en este caso va a contar a partir de la columna 1, por lo tanto es necesario agregarle una columna para que empiece a contar desde la columna B.
cierro paréntesis para terminar la función dirección y lo que nos queda entonces es establecer el nombre descriptivo del hipervínculo. Yo voy a escribir, clic aquí para ver por sucursal. Cierro paréntesis y oprimo Enter. Vamos a ver si funciona. Hago clic aquí y fíjense que me lleva al dato de septiembre de la sucursal C. Vamos a probar, por ejemplo, enero, sucursal A. Hago clic aquí y me va a llevar a ese dato, pudiendo ver a la derecha cómo se compone ese total. ¿Y qué les pareció? Este tema lo aplicamos también en la plantilla de control de incidencias. Vamos a verla. Aquí en esta hoja están las incidencias abiertas ordenadas por prioridad y antigüedad. La idea es que cuando estemos usando esta hoja y resolvamos un ticket abierto, por ejemplo, supónganse que se resolvió el ticket número 2, hacemos clic aquí y nos ubica directamente en la fila donde se encuentra ese ticket para después cambiarle el estado a resuelto y luego establecer una fecha de resolución. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.